Hola a todos, un saludo muy cordial aquí en este nuevo espacio, Periodismo sin Corrección. No sin antes agradecer a las directivas del Tercer Canal, a todo este equipo técnico, a todo este equipo operativo que nos acompaña en este esfuerzo periodístico de un periodismo sin corrección. El tema que vamos a tratar hoy es un tema muy vigente en Colombia y cada vez destapándose más y tiene que ver con falsos positivos. Falsos positivos que no necesariamente nacieron en la época de Soacha, donde algunos jóvenes fueron llevados a distintos lugares de la nación, los uniformaban como guerrilleros y luego los entregaba al ejército colombiano como unos trofeos para reclamar recompensas. Me acompaña nuestro invitado Guillermo Ospina. Guillermo, muy buen día. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Tú eres el gran investigador de este tema. Bienvenido al Tercer Canal y a Periodismo sin Corrección. Buenos días, muchas gracias, respetado periodista Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Muy bien. Nos acompaña y nos acompañará siempre en esta mesa el día de hoy Luisa Olarte. Luisa Olarte es una estudiante en práctica de periodismo de la Universidad IMPAU. Luisa ha sido invitada a este programa para que sin tapujos podemos decir, aprenda a hacer periodismo de investigación haciendo. Luisa va a estar acompañándonos en todas las entregas que vamos a hacer de este Periodismo sin Corrección y apoyando este trabajo periodístico para que su vida profesional se alimente y aprenda, como ya lo dije, haciendo cómo, valga la redundancia, se hace el periodismo de investigación en Colombia. Luisa, para mí es muy grato contar con tu presencia. Sabemos, y lo quiero contar desde ya, Luisa vive en el municipio de Soacha. Para llegar a este programa a la hora en punto, tuvo que venir de 2 horas de tráfico pesado en Bogotá, pero aquí está. Esto habla ya muy bien de ti, Luisa. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a ser parte de este equipo. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días, Guillermo, y buenos días a toda nuestra audiencia del Tercer Canal. Bueno, desde ya no sobra invitar para que ustedes estén interactuando con nosotros en el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. El tema se llama Los mataron mal matados. En 1990, en mayo 4 de 1990, hubo una masacre en la ciudad de Medellín. Esta masacre se desarrolló en un edificio llamado Budapest. Allí perdieron la vida de manera violenta 7 personas. Un mes antes, o mejor, 18 días antes, en la misma ciudad de Medellín, hubo otra masacre que se conoce hoy en Colombia y que aquí en los próximos días tendremos un invitado que sufrió en carne propia la muerte de su hermano, y es la masacre de Oporto, que fue el 23 de junio de 1990. La masacre de Budapest fue el 4 de mayo de 1990 y la masacre de Oporto el 23 de junio de 1990. 20 días de diferencia entre estos dos crímenes que ya en la entrega de hoy iremos desarrollando cómo quedaron registrados para la época estos asesinatos. Pues bien, con nosotros Guillermo Ospina. Guillermo, cuéntenos, por favor, ¿quién era Pedro Pablo Ospina Montoya? Pedro Pablo Ospina Montoya era mi padre, dueño de la empresa Autoradio Alpine. Trajo la patente de Alpine desde el año 1976. El 21 de octubre de 1999
fue asesinado en las Torres de Bomboná por 15 hombres armados vestidos del ejército con brazaletes del CTI a escasos 200 metros del comando de policía más grande de Medellín, donde nadie vio nada y la muerte de hoy en día también está impune. Bien, Guillermo, 9 años antes, en 1990, ocurre la masacre del edificio Budapest. Entonces, estamos hablando de 2 masacres en poco menos de 10 años. La de 1990, que es la de Budapest, y la que acabas de relacionar, que es la de 1999 en el parque comercial Torres de Bomboná. De hecho, vamos a adelantar las fotos que tú traes y que nos has mostrado. Registran a tu padre muerto encima de una silla, de una peluquería. Tu padre, estaban peluqueando a tu padre en ese momento. Pero antes de entrar en eso, yo quiero que me cuente qué pasó en esa masacre de Budapest de 1990 y a quién pierde de tu familia Ospina Montoya. En la masacre de Budapest, contada pues por varios tíos míos, Fernando y Rubén Darío y Guillermo, muere mi tío Mariano. Mariano Ospina Montoya, mi tío Carlos Alberto Ospina Montoya. Por sucesos contados, presuntamente fue el general Julio César Santoyo quien hizo este falso positivo con otros comando élite donde entraron al edificio Budapest. Esto está también reconocido por el periódico El Tiempo. Donde entran, los asesinan, les ponen sus armas sin misericordia, asesinan a sus escoltas, a las personas que estaban ahí, y la muerte de mi tío Mariano y Carlos Alberto hasta hoy en día pues se conoce como uno de los primeros falsos positivos en la ciudad de Medellín. Carlos Alberto era un primo de ellos, ¿no? Carlos Alberto era mi tío. O sea, ahí mueren 2 hermanos. Ahí mueren 2 hermanos. Pero además un primo de ellos también. O sea, los Ospina Montoya en la masacre de Budapest, ¿mueren 3 Ospina Montoyas? No, mueren 2. 2 hermanos de 2 tu hermanos, padre. sí señor. Bueno, ¿qué ocurre luego de este asesinato? Ustedes llevan 34 años investigando no solamente este asesinato, sino el de 9 años después, donde cae muerto tu padre. A raíz de 1990, pues yo era un niño muy imberbe, pues no recuerdo muy bien. La familia toda, pues desde Cali se viene y se radica en Medellín desde años más antes. Y a raíz de eso ya pues la familia viene con un comercio, con unas empresas que era la patente de Alpine, tenían empresas en Cali, Bogotá y Medellín. Mi papá y sus hermanos siguen trabajando normal y dejan el tema quieto por temas de persecución paramilitar, a raíz pues presuntamente por el señor Carlos Castaño. Y desde ahí hemos llevado como un caso de investigación a través de todos los años, desde la persecución que ha sido paramilitar por la muerte de Mariano, por la muerte de Pedro Pablo y por la muerte del señor Fernando Ospina Montoya, que es también en el año 2003. En la foto que tenemos en pantalla, ¿está tu padre? Sí. ¿Quiénes más están ahí? ¿Cuál es tu padre? Mi padre es el de la mitad. El de traje gris. Traje gris, de corbata. Está el señor Guillermo Ospina Montoya de traje negro con camisa morada. Está el señor Rubén Darío y el señor Fernando Ospina Montoya. Muy bien. Regresemos al Dobio, municipio del Valle del Cauca, de donde entiendo son oriundos los Urdinola Grajales, los Montoya Henao, estoy hablando de clanes de narcotraficantes. ¿Qué relación tuvieron los Ospina Montoya o miembros de la familia Ospina Montoya? Porque entiendo que fueron 12 hijos varones y 2 mujeres, digamos, para esa época con Urdinola Grajales, con Iván. Ellos estudiaron, se conocieron en el pueblo. ¿Qué relación había?
Ellos desde pequeños se conocieron en el pueblo y desde ahí viene como su relación desde atrás, pues porque vivían y se conocían desde el Doble de Cali. Pero ellos nunca rompieron ninguna relación. No, hasta donde tengo conocimiento, no. Muy bien. Entonces, la historia que estamos registrando ahora, estos Ospina Montoya, entiendo que de cuna y de ancestros era una familia adinerada del Valle del Cauca. Sí, señor. Sus tíos. Sí, señor. Su padre. Mis abuelos, mi abuelo y mi abuela. Muy bien. Aquí de entrada podemos decir que no estamos hablando, digamos, de forajidos, no estamos hablando de bandas criminales del Valle del Cauca, no estamos hablando, digamos, de gente delincuente. No, señor. Muy bien. ¿Qué recuerda usted de Pedro Pablo Ospina Montoya, tu padre? ¿Era un hombre rico? Yo recuerdo que era un hombre empresario muy reconocido en la ciudad de Medellín, donde tenía sus empresas, sus sucursales, donde vendían electrodomésticos, lo que era neveras, lavadoras, pasacintas, la marca de gama alta que era Alpine, que era de pasacintas y radios. Y hasta donde yo recuerdo, pues él murió 21 de octubre de 1999. Me tocó verlo, la transmisión de su muerte por Caracol, RCN, Canal 1, Teleantioquia, donde dicen pues que lo asesinan. Murió el empresario reconocido y dueño de Autorradio Alpine. Muy bien. En ese hecho delictivo donde muere tu padre, ¿en qué circunstancias es asesinado él? Nárreme, por favor, cuénteme, ¿qué recuerda o qué has conocido, digamos, del momento en que él es asesinado y con quién es él muere? Recuerdo que él muere con sus escoltas, donde fueron asesinados y utilizaron armas de largo alcance, como fue fusil 7.62 y R-15. Él prácticamente termina descuartizado porque entran y lo asesinan y van directamente hacia el blanco que era él. Muy bien. ¿Cuántos días antes viste a tu padre antes de la muerte? 8 días antes en la finca, donde él también nos manifestó que tenía temor por su vida, ya que tenía persecución paramilitar. Al momento de ser asesinado tu padre, entiendo que él no vivía con tu mamá. No. ¿Con quién vivía él? Él vivía con la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez. ¿Quién es la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez? La señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez era la compañera sentimental de mi padre. Tuvieron 4 hijos. Luego de la muerte de mi papá, la señora se va para la ciudad de Panamá, año 2001. A raíz de la muerte de mi papá, ella cierra todas las sucursales de las empresas, hace la liquidación, le dice a mis tíos y les manifiesta pues que no pueden volver a las empresas comerciales ni a los bienes de Pedro Pablo y que ella se iba a encargar de todo. A raíz de eso, ella después cierra, pues como te vuelvo a decir, todos los locales comerciales, empieza a hacer la liquidación y se queda apoderada de los bienes inmuebles de la familia. Nos amenaza que no volvamos. Yo también sufrí las amenazas de la señora Mirna, que pues te aclaro, Alfredo, acá y en público, pues, que temor por mi vida y la declaro como responsable de cualquier acto que me pase. La responsable es la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez con la señora Omaira del Carmen Molina Mazo. Bien, la señora Mirna Victoria Rodríguez fue virreina nacional de la belleza de Panamá. Dicen las fuentes que ella tuvo muy cercana relación, incluso se dice que sentimental, con el general Manuel Antonio Noriega, el expresidente de Panamá. ¿Qué pudiste, Luisa, averiguar de Manuel Antonio Noriega? ¿Quién era Manuel Antonio Noriega? Bueno, Manuel Antonio Noriega era un expresidente militar
de Panamá. Él tenía un acuerdo con la CIA, hacía parte de la CIA, incluso estaba incluido en su boletín de nómina. Él tuvo problemas, digamos que con Estados Unidos, y por ende Estados Unidos hace lo que es llamado la justa causa, el operativo causa justa, perdón, donde lo arrestan, lo es juzgado en el extranjero por 40 años, que cumple en Panamá. El 29 de mayo del 2017 fue anunciada su muerte. Él tenía un tumor cerebral, le hicieron una cirugía para extirpar el tumor cerebral y genera esto una hemorragia cerebral que termina en su muerte. Manuel Antonio Noriega de alguna manera aparece como un héroe latinoamericano en su momento, militar, expresidente de Panamá, como bien lo decía Luisa, y terminó conociéndose que él había convertido a Panamá en una pista de aterrizaje donde pernoctaban los traficantes de droga que venían de Colombia, particularmente de Colombia, rumbo hacia los Estados Unidos. Pero, como bien lo dice Luisa, era un agente de la DEA y bueno, ya supimos en qué termina. Dicen las fuentes que la mamá de Mirna, llamada también Mirna Vélez, ciudadanas panameñas juntas, le facilitaba prepagos, tipo Madame Rochi en Colombia, muñecas de la mafia, al general Noriega y a sus amigos. Ya más adelante iremos conociendo más sobre la señora Mirna, la importancia de ella, una mujer multimillonaria hoy en Ciudad de Panamá, y les adelanto en la investigación que ustedes hicieron, Guillermo, que tanto esta señora Mirna como su mamá fraudulentamente sacaron cédulas de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia en un documento que ustedes traen a la mano, muy completo, donde logran demostrar que estas señoras no son ciudadanas colombianas por nacimiento, sino son ciudadanas panameñas, y aquí seguramente en las mafias que se mueven en la Registraduría Nacional del Estado Civil pagaron su cédula para estar en Colombia. Usted iba a la casa en Medellín cuando su padre vivía con Mirna, y ella ¿cómo lo atendía? Yo cada 8 días iba a la casa de mi papá, vivía en el Campestre, en la unidad Torre Laguna. La relación con la señora Mirna nunca fue buena, ya que siempre había unos tratos inhumanos, donde le decía a mis hermanos que no era hijo pues de mi papá, que no fuera reconocido. Entonces siempre hubo un entorno de un ambiente muy, muy maluco, llámese una violencia intrafamiliar. ¿Cuántos años ella estuvo con tu padre? Ella estuvo desde 1982, más o menos, recuerdo yo, que tuvo sus 2 primeras hijas, que fueron en su orden Lorraine Ospina Rodríguez y Nicole Michelle Ospina Rodríguez, que fueron las primeras 2 hijas, y de ahí nazco yo, Guillermo León Ospina García. Bueno, hasta aquí podemos vincular en este momento a 2 personas muy importantes en este proceso de investigación que lleva 34 años. En la muerte de tu tío, Mariano, en 1999, hablo de la masacre conocida como Budapest, que fue en el edificio Budapest de Medellín. El comandante del GOES del momento, de la policía, era el señor era el señor hermano de Mauricio Santoyo, general Julio César Santoyo. 9 años después, cuando matan a tu padre, el responsable en Medellín de la policía era el general Mauricio Santoyo, hermano de Pedro Pablo, pero además, 5 años después, flamante, el policía más importante de Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aparte del comandante de la Policía Nacional, fue el general Mauricio Santoyo. ¿Por qué hago esta referencia?
¿Y por qué decía yo que los falsos positivos no nacieron exactamente cuando las madres de Soacha se manifestaron y cuando en Colombia se conoció este genocidio macabro que implantó la policía y el ejército de Colombia para conseguir vacaciones, días de permiso, premios por delincuentes dados de baja? Delincuentes dados de baja, como muchos de los jóvenes aquí de Soacha, de donde tú vienes, Luisa, que fueron llevados, por ejemplo, a Ocaña Norte de Santander, uniformados, vestidos de guerrilleros y asesinados flagrantemente, hecho que no solamente conoció Colombia de sobra, sino el mundo. Pues bien, recordamos que tú tienes 4 hermanos medios con tu padre, hijos de la señora Mirna. Sí, sí. Que más adelante vamos a tocar ese poder que maneja esta señora. Recordemos, yo tengo acá que tu padre era dueño de 5 empresas y que si bien es cierto tus tíos, esos 12 hombres, 6 muertos, asesinados, tenían plata, todos giraban de alguna manera alrededor de tu padre, y las empresas son Autorradio Alpine AM y Compañía Limitada, Inversiones Gran Colombia Limitada, Inversiones Rodríguez Vélez y Compañía, Autorradio Limitada Lalo S.A. y Telecentro Limitada. Guillermo, tú me decías que tú eres socio de una empresa de esas. Sí, señor, de Inversiones Rodríguez Vélez, donde somos socios los 6 hijos, pero hago la redundancia que nunca he tenido ninguna retribución económica o hecho algún tipo de acción jurídica, ya que ha sido a cargo siempre de la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez y de la señora Omaira Molina del Carmen. Bueno, la señora, luego de que asesinan a tu padre, hablo de Mirna Rodríguez, ella, ¿qué hace? Luego de que asesinan a mi padre, como te conté, Alfredo, ella cierra todos los almacenes, entra en liquidación al 50% de todos los electrodomésticos. Luego se posesiona de todos los bienes llamados fincas, casas, y en el año 2001 se emigra para la ciudad de Panamá con sus hijos. Me doy cuenta también después por medios de noticias que emigra con la señora Lorena Henao Montoya, el señor Arcángel Henao Montoya, alias El Mocho, y sus respectivas familias. ¿Quién era Lorena Henao Montoya, Luisa? Lorena Henao Montoya, alias la viuda de la mafia. Ella era esposa de Iván Urdinola Grajales. Ella, pues, estuvo condenada en la cárcel hasta el 2012. Ella fue acribillada recientemente. 2013, año 2013. Sí, ella iba en un Renault Symbol por la vía de Armenia cuando fue acribillada por dos sicarios en moto que le propinaron 3 disparos, la asesinaron y junto a ella su chofer, escolta y presunto amante, Luciano Quintero. En el transcurso también resultó herido un menor de edad. Bueno, recordemos lo siguiente. Iván Urdinola Grajales, narcotraficante del Cartel del Norte del Valle, se emparentó con Lorena, su esposa, hermana de los Henao Montoya. Que no tienen nada que ver con ustedes, Ospina Montoya. No, señor. Son del Dobio, son de la misma región, pero no tienen nada que ver con ustedes. Bueno, este señor Iván Urdinola Grajales era tanto el poder que él tenía aquí en la cárcel de La Picota que yo conozco a un abogado de él, que incluso tiene que ver con esta historia, que cuando estaba preso el señor Urdinola Grajales, este abogado iba a visitar a su cliente y tranquilamente se quedaba en la cárcel de La Picota de Bogotá como si se quedara en un hotel. Dormía ahí la noche como si pernoctara en un hotel. Él muere envenenado en la cárcel, si mal no recuerdo, de La Picota de Bogotá. Itagüí. En la cárcel de Itagüí, envenenado. Sí, señor. Bueno, se van la señora Mirna y la señora Lorena Henao hacia Panamá.
¿Qué conoce usted, digamos, de esa relación? Ellas, ¿por qué terminan juntas? Estamos hablando de dos auténticas muñecas de la mafia. Muñecas de la mafia, reinas de la mafia. O sea, aquí hemos hablado de la viuda negra, aquí hemos hablado de la Monita Retrechera, aquí hemos hablado de Nilce López en Colombia, pero poco hemos hablado de Lorena Henao y menos de esta señora Mirna, que fraudulentamente tiene cédula colombiana, que son auténticas reinas de la mafia. La una, ya fallecida, como lo decía Luisa, asesinada, y la otra, campante multimillonaria, que está en la ciudad de Panamá. Guillermo, para la fecha, ¿cuánto calcula usted que esta señora se llevó de la plata de ustedes, se llevó de la plata de su padre? ¿Cuánto cree usted que pudo llevarse? En el año 2000, 2001, estamos calculando entre unos 100 millones de dólares que se llevaron para la ciudad de Panamá. Muy bien. Entonces, hay un teniente llamado Néstor Eduardo Porras Montero, un teniente de la policía que las autoridades llamaron al orden y la Procuraduría General de la Nación vincula en la masacre de Budapest a 5 policías. Nunca supimos a qué rango llegaron. Estamos hablando de 2 oficiales, el capitán Javier Ñáñez Erazo, Víctor Hugo Ruiz Sarmiento, subteniente, y 3 cabos, 3 suboficiales, Jorge Durán Bello, Jorge Humberto Cárdenas y Manuel Salvador Romero Agudelo. Este señor, ¿por qué es importante este señor Néstor Porras? Porras? ¿Cuál es la importancia de Porras? Alfredo, no recuerdo muy bien la importancia de Porras, ya que esto, pues, la mayoría entre 1990 al 95 fueron relatos y historias que me contaron mis tíos, inclusive mi tío Fernando Ospina Montoya, que fue perseguido. También ellos se desplazaron hacia el Ecuador y fueron asesinados en consecuencia, y hechos conexos a masacres atrás de Budapest y la de 1999. Y a través de eso yo he hecho la investigación de todo esto cronológicamente, basado también en hechos de periodistas, como ha sido El Tiempo y El Colombiano, de la información que tú tienes. Muy bien, mira, nosotros encontramos, nuestra investigación encuentra que el teniente Néstor Eduardo Porras Montero, en documentos que tiene CINEP, que es el Instituto de Investigación Popular que tiene la Universidad Javeriana, los jesuitas, y un portal muy calificado en Colombia, sobre todo en temas de paramilitarismo y temas de conflicto, verdadabierta.com, que este señor declaró ante la fiscalía, estoy hablando de un militar, que Julio César Santoyo, el hermano del general Mauricio Santoyo, tenía a sus hombros más de 100 víctimas, solo en la ciudad de Medellín, y trabajaba con Carlos y Vicente Castaño. Ya tú lo mencionabas, en estos crímenes de tu familia, de tus familiares, de tu padre, ya Carlos y Vicente Castaño estaban vinculados, y seguramente ahora que avance lo que estamos desarrollando, vamos a encontrar que al parecer este Carlos Castaño y Vicente, ya Fidel Castaño alias Rambo, estaba desaparecido, dado por muerto, tienen vínculo con Mirna, seguramente protegen a Mirna, no a cambio de nada, y esta señora logra moverse como pez en el agua en todo esto hasta la fecha. Hasta la fecha se ha movido como pez en el agua. Pues bien, este teniente Porras, luego de que dio esa declaración, fue asesinado junto a otro compañero que también estaba dando declaraciones
y dijo algo muy, muy contundente en esa declaración que tiene la Fiscalía, y era que la orden cuando llegaron a la masacre de tu padre era maten, 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 que luego nosotros los protegemos, que luego nosotros los sacamos de cualquier proceso judicial, como realmente ha venido sucediendo en los últimos 30, 40 años en Colombia, con tantas masacres y tantos asesinatos donde se pagan, se contratan testigos falsos, donde se compran jueces, la Fiscalía engaveta, la Fiscalía guarda. Esto ha sido un modus operandi, infortunadamente, en nuestras instituciones, todo a cambio del rey dinero. Bien, hay un documento que usted aporta a esta investigación, Guillermo, y es un documento que se llama Paramilitarismo en la Policía Nacional. ¿Recuerdas algo de ese documento en medio de tanta información que tú y tu familia nos han podido llegar? ¿Recuerdas? No recuerdo, la verdad, de tanto documento que te he aportado, no recuerdo en especial. Este documento, palabras más, palabras menos, dice lo siguiente: Noche y niebla se titula. Deuda con la humanidad para el militarismo de Estado en Colombia entre 1988 y 2003. Es decir, un año antes de la muerte de tu padre, 5 años. Recordemos que este año 1998-1999 fue la gran arremetida paramilitar en Colombia. No que no existieran, ya existían. De hecho, a ustedes los merodeaba desde 1990 la presencia en Medellín de Fidel Castaño, de Vicente Castaño y de Carlos Castaño, sin hablar de los otros integrantes de Amalfi, Antioquia, como los hermanos alias el Alemán, alias Don Mario, de alias de Arroyave, todos de Amalfi. Estoy hablando de jefes paramilitares. Entonces, aquí se habla de los vínculos que tenía ya la Policía Nacional con los grupos paramilitares en este informe, que es un informe del CINEP, ¿cierto? Y que trabajaban de la mano del Comando de Operaciones Especiales COPE de la Policía Nacional, al mando del teniente Néstor Eduardo Porras Montero. O sea, este que estábamos señalando, Luisa, este tipo que asesinaron, y él es el que empieza a contarle a la justicia cómo era que operaban ellos. Por ejemplo, aquí dice el 4 de mayo de 1990, lo dice textualmente: los medios de información registraron el allanamiento practicado por personal de la policía en las oficinas de la firma Inversiones Agropecuarias y Mineras Budapest. Estamos hablando de la masacre del edificio Budapest en Medellín, donde pierde la vida tu tío Mariano. ¿Quién más? Tío Carlos Alberto. Y el tío Carlos Alberto. Ospina Montoya. De lo cual aparecieron 7 personas muertas, entre ellas el propietario de la firma y 7 empleados. ¿Quién era el propietario de la firma ahí? ¿Tu tío? No recuerdo. Bien. Aquí como que el muerto Mariano, y le matan a sus 7 empleados. La versión oficial acusaba al propietario de ser jefe de finanzas, óigame bien, lo acusaron de ser jefe de finanzas del cartel de Medellín, y afirmaba que las víctimas habían disparado y que entonces la fuerza pública había reaccionado, y entonces se produjo el cruce de balas, y el resultado, como cosa curiosa, fueron 7 civiles muertos y ningún rasguño para ningún integrante de la fuerza pública. Algunos medios de prensa dejaron constancia de que las armas que aparecieron en los cadáveres de las víctimas nunca habían sido disparadas. Le colocaron, dice el testigo, el fusil que llevaba este hermano de Mauricio Santoyo, Julio César Santoyo, encima de los muertos, una granada encima de otro de los muertos, como luego supo Colombia del modus operandi de cómo estos
militares forajidos hacían estos operativos y, como se dice en términos delincuenciales, cargaban a las víctimas para aparecer como que efectivamente eran miembros del cartel de Medellín y de la oficina de Envigado en ese momento. La declaración rendida por el teniente de la policía Néstor Eduardo Porras Montero, que ya lo hemos citado, el 22 de noviembre de 1990 ante el juez segundo de instrucción criminal de Bogotá, atribuía esta masacre a un comportamiento criminal, atención, criminal habitual del Comando de Operaciones Especiales COPE de la DIJÍN de la ciudad de Medellín. El teniente Porras actuaba como comandante de la 7ª compañía del cuerpo élite. Óigame bien, estas joyitas fueron las que recluta 2-3 años después el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y los lleva como sus grandes oficiales al Palacio de Nariño y al hermano del general Santoyo a que custodie en Santa Fe de Ralito las conversaciones y a los jefes paramilitares, por una sencilla razón: todos eran amigos y compadres. Ahora bien, Álvaro Uribe no sabía que estaba llevando allí a estos criminales de Medellín. Recordemos que había sido gobernador de Antioquia, recordemos que había sido alcalde de Medellín, recordemos que había sido concejal de la ciudad de Medellín y senador de la República. Muy bien, entonces, esta declaración que hace y que recopila magistralmente el CINEP dice lo siguiente: y constató que los de la DIJÍN habían asesinado a todo el personal que se encontraba allí y que luego colocaron armas en sus manos. A uno de ellos, muy joven, le colocaron en su mano una granada sin quitarle siquiera la cinta de protección, y a otro cuerpo le colocaron la escopeta que portaba el capitán Julio Santoyo Velasco, hermano de Mauricio. Los del cuerpo élite se negaron entonces a firmar el acta de allanamiento, pero finalmente fue firmada por el capitán Javier Ñáñez Erazo, el cual fue premiado trasladándolo enseguida a la DIJÍN. El teniente Porras Montero en su declaración afirma que las reuniones que tenían los miembros del cuerpo élite con el personal de la DIJÍN, presididas por los coroneles, atención, Hugo Martínez Poveda, coronel de la Policía Nacional del momento, Lino Pinzón Naranjo, Marcos Gantiva Arias. En este combo de estos uniformados de la Policía Nacional, aquí más adelante aparece el famoso exgobernador de Santander, hoy condenado por paramilitarismo, el coronel Richard Aguilar. Es el mismo hombre que cuando matan a Pablo Escobar aparece en las fotos vestido de civil, alzando el brazo y gritando ¡Viva Colombia! En otra patraña, porque hoy sabemos que no fue la Policía Nacional la que mató a Pablo Escobar, sino el grupo de los Pepes, apoyado por la DEA y un poco de criminales que se juntaron para acabar con Pablo Escobar, y le entregan a la policía el cuerpo sin vida en ese techo que le dio la vuelta al mundo de Pablo Escobar. Hoy los hijos de este gobernador, exgobernador bandido de Santander, también han sido gobernadores del departamento de Santander, y algunos están, uno de ellos, de esos dos hijos, implicado, creo que está preso en la ciudad de San Gil, Santander. Y aparece otra persona que no se ha juzgado en Colombia, y este es el general Óscar Peláez Carmona, que era el gran jefe de todas estas bandas que se movían allí en Medellín. Ahora bien, aquí cobra fuerza la presencia de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Recordemos que Don Berna le sobrevive a Pablo Escobar. Él trabajaba con los Galeano y con los Moncada. Pablo Escobar, cuando estaba preso en la catedral, invita a los Galeano y los Moncada, que eran narcotraficantes, y los tipos van y lo visitan en la cárcel, los matan y los desaparecen allá en la catedral. Don Berna se salvó porque uno de sus jefes lo envía con su esposa, que iba a arreglarse las uñas y a depilarse las cejas y las piernas,
en una sala de belleza y don Berna se va a cuidar a la mujer y se salva de esa muerte. Ahí don Berna queda vivo. Recordemos que Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, había sido exintegrante del EPL y termina siendo el gran jefe, no solamente de la oficina de Envigado, sino del bloque paramilitar Cacique Nutibara, que por cierto borra del mapa al bloque Metro, donde están vinculados como grandes financiadores y grandes auspiciadores el bloque Metro, que fue extinguido por este grupo de don Berna. Hablo de Alba Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe Vélez, otros señores de apellido Villegas, allí que financiaron y auspiciaron la creación del bloque Metro de la ciudad de Medellín. ¿Y por qué todo este contexto? Porque es importante no desligar estas masacres que sufrió su familia con lo que siguió aconteciendo. Es pertinente decir que este periodismo sin corrección lo que pretende es armar las historias, contarlas completas, hacer el análisis completo y entregarle a la ciudadanía, a ustedes allí que están siguiendo este programa con mucha atención, para que tengamos un verdadero contexto de lo que ha venido pasando. Guillermo, tú traes aquí 2 carpetas muy grandes, además de muchos documentos que me facilitaron para esta investigación. ¿Qué nos puede contar? Aquí vienen documentos de cámaras de comercio, aquí vienen documentos de investigación que tú has hecho. ¿Qué traes ahí? Estos documentos que traigo acá son denuncias que se han hecho en la Fiscalía, en Restitución de Tierras, Unidad de Víctimas, donde se denuncia todos los hechos que te he contado y el desplazamiento y el despojo que nosotros sufrimos después de la muerte de mi papá por esta señora Mirna, donde adule que el presunto actor intelectual es el señor Carlos Castaño. Ya a raíz de eso nosotros fuimos investigando yo fui investigando y oh sorpresa, pues que yo me encuentro que en los bienes inmuebles pues no hay ningún grupo delincuencial que sea grupos paramilitares, sino directamente que la señora Mirna se hace el traspaso a la sociedad que estábamos hablando antes, Inversiones Rodríguez Vélez, otra sociedad que ella crea presuntamente, porque hay 2 casas que eran pues de mi papá, una casa 7, otra Inversiones Aguacatala, y crea dos sociedades simulando los mismos nombres de ellas, y donde hace el traspaso de la mayoría de los bienes que estaban a nombre de las sociedades anteriormente mencionadas. Bien, aquí surge un nombre muy importante que quiero que me diga lo que recuerdas de ese señor, y estamos hablando de José Nelson Urrego Cárdenas. ¿Qué recuerdas de quién era José Nelson Urrego Cárdenas? De Nelson Urrego, recuerdo pues por los medios de comunicación y todo eso, pues era una persona que tenía vínculos con el cartel de Cali, norte del cartel de Cali, y cuando en el año 2007 sale por las noticias, que es una noticia internacional, es capturado en la isla de Chapineros con la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez, mi medio hermana Lorraine y Pedro Pablo, donde se vienen unas múltiples investigaciones por el gobierno de Panamá y el gobierno de Colombia por un presunto lavado de activos. ¿Eso va a juicio? ¿Ese hecho, las autoridades panameñas le llevaron a juicio? José Nelson Urrego es sentenciado a 7 años de cárcel, como es en los medios de comunicación, y la señora Mirna y mis hermanos salen absueltos de todo delito. ¿Tu padre también estaba en ese proceso? No, mi padre ya estaba muerto, estábamos hablando año 2007, ya no tenía pues como... Bueno, aquí tenemos un documento que a grosso modo, digamos, dice, por ejemplo, que en 1994 la Fiscalía en Colombia recibe informe de vínculos entre el narcotráfico en el Hotel Sunrise Beach en la isla de San Andrés y su propietario José Nelson Urrego Cárdenas, más conocido en Colombia en los medios de comunicación como Nelson Urrego, se le conoció, ¿cierto? Que
En ese mismo año sale de prisión con una libertad provisional mientras continúa el proceso en Colombia, que viaja a Panamá, se radica y comienza a crear sociedades y entes jurídicos allí. Que un Tribunal Superior de Bogotá decretó una prescripción de una acción penal aquí en el país, pero que, digamos, en el año 2003, el Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia condenatoria. El incremento patrimonial de Nelson Urrego es derivado de actividades del narcotráfico, dice este informe. Aquí hablan de la isla que tú estabas hablando, allanamientos que le hicieron a la isla Chapera y a la casa de las personas presuntamente vinculados con esto. Hay un juzgado que es el 8º penal de Panamá que hace la condena, ¿sí? Que la Fiscalía en Colombia formula cargos por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, en contra de Nelson Urrego, que luego en el año 97 es capturado en Colombia, que compra la isla en el 2002. ¿Esa isla queda en dónde? ¿En Panamá? Sí, señor. En Panamá. Que el juzgado de Bogotá lo condena a 75 meses de prisión. Bueno, y que la Policía Nacional informa de posibles actividades delictivas en Panamá de este señor con la señora Mirna Rodríguez. Una pregunta, este par, aquí habla que hay un movimiento financiero me imagino, habla de 11 millones, será de balboas, que era la moneda en ese momento de Panamá, de Marisol Plaza Torres de 362,000 balboas, de Mirna Victoria de 7,361,000, de Rafael Jiménez Sandoval, de Pedro Pablo Ospina y de Enrique Vallejo. ¿Este señor tuvo alguna relación sentimental con Mirna? Hasta donde tenga conocimiento, no. ¿Eran socios? Sí, señor. Eran socios. Bueno, hay un documento de la sentencia en contra de Mirna. Esta sentencia es en Panamá, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué recuerda de eso? Es un documento que sale pues a la luz pública, donde en la sentencia absuelven a la señora Mirna, ya que su patrimonio por investigaciones es adquirido en el país de Colombia y sale de Colombia hacia la ciudad de Panamá. Pero ese patrimonio adquirido desde la ciudad de Colombia fue a costa de despojo, desplazamiento, amenazas, constreñimiento y falsedades en documento público, pues porque hacen falsedades en actas, documentos de cámaras de comercio, donde presuntamente lo ayuda la señora Omaira del Carmen Molina, donde aparece ella como representante legal la ponen representante legal de la mayoría de las sociedades, y ella afirma estas razones dan a la persecución también y al temor de perder la vida por estas dos señoras que han sido las que han manipulado y controlado todos estos bienes que dejó el señor Pedro Pablo Ospina Montoya. ¿Tu padre? Sí, señor. Pero, digamos, ustedes nunca levantaron un proceso jurídico frente al despojo de... El proceso jurídico se ha levantado y se ha interpuesto ante la Fiscalía. En estos documentos he ido a la Fiscalía y han hecho omisión de todas estas denuncias, donde le hago un claro llamado al señor Gustavo Petro, presidente, porque la Fiscalía no ha actuado y no ha investigado hasta el día de hoy lo que han sido los homicidios y las falsedades, como lo recordó acá Alfredo. La señora Mirna adquiere su cédula bajo una partida de bautizo falsa, donde ella adule que nació en Colombia, y la señora no nació en Colombia, sino en la ciudad de Panamá. Venga, ¿quién es Omaira del Carmen Molina y cuál es su importancia en este proceso? Omaira del Carmen Molina Mazo fue compañera sentimental de un tío mío, Adolfo León Ospina Montoya. Tuvieron una hija, fue secretaria de mi padre, era muy amiga y muy cercana, y es hasta hoy en día, de la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez, y le ha manejado los bienes y las sociedades a la señora Mirna hasta hoy en día, donde aparece haciendo transferencias a través de la Notaría 27, es donde se hace la mayoría de transferencias. Todo se hace en la Notaría 27 de Medellín.
¿Ella es colombiana? Sí, ella sí es colombiana. Muy bien. Hoy está radicada en Panamá. Hoy está radicada en Colombia, Medellín. ¿Ah, sí? ¿Y sigue siendo, digamos, socia, amiga de Mirna? Sí, y sigue siendo, y apológicamente es la representante legal de la misma sociedad donde yo soy socio y donde hoy no puedo usufructar ni tener derechos económicos de la Sociedad de Inversiones Rodríguez Vélez. ¿Cuál es el trato que de ese tiempo para acá usted ha recibido de parte de la señora Mirna y de sus hermanos medios? Ha sido un trato no digno, pues porque se alejaron. La señora Omaira también, pues por mi tío Fernando Ospina, que fue asesinado en el año 2003, el 13 de mayo. En vida me lo dijo que si le pasaba algo, la responsable era la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez con la señora Omaira del Carmen Molina. Esto también lo denuncié en la fiscalía, pero hasta hoy en día no ha sido investigado y no han sido llamadas las dos señoras. Guillermo, ¿es factible que tu padre, Pedro Pablo Ospina Montoya, en vida, por supuesto, hubiese estado vinculado de alguna manera con narcotráfico? Hasta donde yo tenía entendido, no. Él tenía sus compañeros y sus amigos, pero murió siendo reconocido como un gran empresario de Autorradio Alpine. O sea, no tuvo nunca, digamos, juicios por narcotráfico. Nunca tuvo juicios por narcotráfico, nunca fue investigado y murió siendo un empresario. Bueno, la investigación que nosotros hacemos en Periodismo sin Corrección encuentra que uno de los tíos tuyos, alias Gillo, es mencionado, entre otras, en un libro que yo escribo de la multinacional del crimen, La tenebrosa oficina de Envigado, como alguien que tenía algún vínculo con don Berna. Cuéntenos qué recuerda usted de ese tío, qué trato tuvo usted con ese tío, hasta donde, digamos, le da a usted la memoria, porque recordemos que usted era un niño cuando estos señores ya eran unos hombres hechos y derechos. Alfredo, cuando me hablas de alias Gillo, ¿me puedes especificar el nombre? Porque hasta a mí me pusieron como Gillo. Me bautizaron Gillo en la familia y fue mi papá. Ese hermano de tu padre, entiendo que murió de COVID hace poco. Yo lo registro en uno de mis libros, en La multinacional del crimen. Ya le digo exactamente a quién hago referencia. Lleva los mismos apellidos de tu padre y lo vinculan. Dice: don Berna encargó a Adolfo León Ospina Montoya, o sea, a su tío Adolfo León Ospina. Lo recuerdo, pero... ¿Ese tío murió de COVID? Sí, señor, lo recuerdo. No tuve muchos vínculos con el tío León y hasta donde sé, pues no tengo como reconocimiento. ¿Era millonario? Sí, era un hombre muy, muy adinerado. ¿Dejó hijos? Sí, señor. ¿Cuántos? Aproximadamente recuerdo entre 26 y 27 hijos. ¿En varias mujeres? Sí, señor. Bueno, listo. Eso, digamos, es lo que podemos encontrar si hay algún nexo, digamos, entre tu familia y el narcotráfico, como quiera, que no solamente se movieron, digamos, allí con los Urdinola Grajales en el pueblo, ¿cierto? Con los Henao Montoya, pero al otro lado en Medellín, por supuesto, con ese poderío, digamos, criminal que ha, digamos, campeado en la ciudad de Medellín. Y es bueno, pues por supuesto, en aras de la información y de la claridad de los hechos, que te hagamos este tipo de preguntas, Guillermo. Bueno, ustedes le envían un documento a la JEP. No sé si fuiste tú o quién de tu familia le envía ese documento a la JEP, donde hacen una serie de solicitudes, no solamente a la JEP, sino a la fiscal general de la Nación, al actual fiscal. ¿Recuerdas algo de ese documento? No recuerdo bien, pero igualmente ya se han hecho solicitudes ante la fiscalía, la misma fiscalía donde reposa la masacre de mi papá. Se le ha solicitado a la fiscal su investigación y su presunta
participación de Mauricio Santoyo, quien era jefe del Gaula en 1999, por la movención de estos grupos, que fueron 3 camionetas donde se movilizan 15 hombres armados con los fusiles a escasos 200 metros y al lado de la Registraduría Nacional. Muy bien. El documento que alguien de tu familia le envió a la JEP y a la Fiscalía dice así: derecho de petición, atención, directora general de Fiscalía, doctora Luz Adriana Camargo y presidente de la JEP y organismos de prensa y radio, medios de comunicación, envío estos documentos para su examen final y ver qué pasó con los incriminados en este genocidio de 7 personas acaecido en mayo 4 de 1990, edificio Budapest en la ciudad de Medellín. Aclaraciones: al mando de dicho crimen o genocidio estuvo el hoy general Julio César Santoyo, quien ni siquiera lo llamaron a una simple declaración juramentada. El general Santoyo, director del GOES o Gaula de aquel tiempo, acribilló entre otros a mi hermano. Es un hermano, o sea, un tío tuyo el que envía esta información. Carlos Alberto Ospina, de unos 24 años de edad, profesión campo, quien pidió clemencia ante este oficial y los otros criminales del Estado y fue torturado y muerto con la misma escopeta que llevaba el capitán Santoyo Julio César, como ya lo hemos reseñado ahora hace unos minutos, pues con dicha arma le destrozó las falanges a mi hermano en total estado de indefensión y posteriormente le colocó en sus manos dicha escopeta. Les montan armas para montar el falso positivo y ante tal masacre ya se habían agotado, dice ahí. Y Santoyo y sus hombres procedieron a tirarlos al suelo, acribillarlos por la espalda, montarles armas y dice armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autores reconocidos de esta masacre que se conoció como el primer falso positivo de la Policía Nacional. 1.2, dice el documento que ustedes le envían a la JEP y a la Fiscalía. Pido las hojas de vida de estos genocidas y que se conozcan las sanciones o pérdidas de sus funciones, pues que se conozca ninguno fue procesado ni destituido por este genocidio. Todos fueron amparados por jueces, magistrados, Policía Nacional y gobiernos de aquella época. Aquí hace alusión al teniente Porras, véase CINEP y verdadabierta.com, arrepentido de tales hechos de grave, denunció ante estos oficiales y al general antiguo director del DAS, Maza Márquez, y el general Peláez Carmona y a otros coautores. El teniente Porras, ya lo habíamos dicho, dijo que estos señores tenían más de 100 muertos encima. Le hace muy bien, el teniente Porras lo eliminaron sus propios compañeros comprometidos en estos crímenes. El teniente Porras, ya muerto, tuvo acción directa y personal y material en el genocidio de 7 personas acaecido en el 4 de mayo de 1990. Entonces solicitan que temibles genocidas se les juzgue por tortura, secuestro y dolor extremo. En líneas generales, este es el documento que alguien de su familia le envía a la Fiscalía General de la Nación y le envía a la JEP. ¿Por qué es importante este documento? Porque este año, hacia el mes de marzo, el general Mauricio Santoyo, que pagó más de 50 meses de cárcel en Estados Unidos, el edecán del presidente Álvaro Uribe Vélez, que declaró culpable participación de 4 delitos, enriquecimiento ilícito, en fin, está en manos de la JEP. Aquí lo que se le está pidiendo a la JEP es que constaten si ellos se atribuyen o no estas masacres. Recordemos que de la JEP, los magistrados de la JEP, los investigadores de la JEP, llegasen a determinar que Santoyo, el exedecán del presidente de la República, Álvaro Uribe, les está mintiendo, le caen con todo el peso de la ley, asunto que me temo, no lo he comprobado, no están contándole la verdad a la JEP como ocurrió. Luego de esto, y como para hacer un resumen de la familia tuya, de los Ospina Montoya, hay 6 hermanos asesinados y 3 primos asesinados. Héctor Fabio Ospina murió a los 24 años de edad. ¿Lo recuerda? ¿Qué sabe de él? No lo recuerdo. Por
por tiempos. Por tiempos, mi papá me contó sobre el tío Héctor Fabio y sobre su muerte, pues, pero no. Fue violenta la muerte. Sí, fue violenta. Bueno, Mariano Ospina, ya lo decíamos, tu tío de la masacre allá de Budapest. Carlos Alberto murió en esa misma masacre. Sí, señor. ¿Quién era mayor de quién? No recuerdo, creo que Mariano. Bueno, ¿quién era Manuel Salvador Ospina? Tampoco recuerdo. 28 años, también asesinado. También. Pedro Pablo Ospina, tu padre, Sí. tenía 48 años 48. al momento de la muerte. Multimillonario, ¿no? Sí, señor. Bueno, Fernando Ospina Montoya. Mi tío, que fue el último asesinado en el 2003, ¿Sí? mayo 13, también por los mismos hechos conexos. 40 años de vida. Crimen denunciado a la fiscalía y como autores intelectuales. Ojo, aquí vinculan a Mirna Victoria Rodríguez y a Omaira Mazo Sí, señor. en este crimen. ¿Qué recuerda de eso? Yo estuve un día antes con mi tío Fernando y también me lo expresaba muchas veces en vida, que él tenía temor por perder su vida. Señalaba directamente a estas dos señoras, las señalaba a ellas, a todo el mundo le decía, y hoy en día la muerte también de mi tío Fernando ha sido impune. Yo también declaré en la fiscalía, donde está el mismo caso de la muerte, fueron conexos la muerte de mi papá con la muerte de Fernando, pero hasta hoy en día este hecho no ha sido investigado. Muy bien. Además de esos tíos tuyos, los que acabo de nombrar, que son 6, hay 3 primos de tus padres que fueron asesinados. Walter Giraldo Montoya, en 1990, que muere también en la masacre de Budapest. Sí. Tengo el registro acá. Fernando Ospina Escobar muere en 1990 al lado de tu padre. 1999, sí, el 21. Perdón, sí. 1990 al lado de tu padre. Era un primo de tu papá. Sí, señor. Seguramente lo estaba acompañando en la peluquería. Él era escolta de mi papá. Sí, era él era el escolta de jefe, tu padre. el jefe de seguridad. Ah, bueno. César Ospina Maya, él muere en Panamá. ¿Lo recuerda? No lo ¿Qué recuerdo. haría él en Panamá? No lo recuerdo bien, y tampoco recuerdo pues qué hacía. Fue degollado, lo tiraron en un basurero. Recuerdo que era torturado. como la historia que fue así. Sí, muy bien. Ahora, cuéntenos un poco, que ya tienes una investigación muy profunda, eres el que más ha investigado este tema, el que más le ha metido la uña a este tema, aún con el temor de tu señora madre, aún con el temor de tu familia, porque esto pues es de, como ya lo podrá la audiencia observar, aquí hay criminales de gran tamaño, no solamente paramilitares como los Castaño, sino gente de la Policía Nacional, del Ejército Nacional, el propio Álvaro Uribe Vélez, quien fue, digamos, la gran sombrilla de todos estos criminales, como quiera, que luego los llevó a Palacio de Nariño como su jefe de seguridad y al otro para que custodiara a los jefes paramilitares en Santa Fe de Ralito. ¿Por qué restitución de tierras? ¿Qué reclaman ustedes? ¿Qué tierras perdieron? Usted me hablaba de unas tierras que valen 40.000 millones de pesos, unos predios que valen 28.000 millones de pesos. Hablen un poco del tema de restitución de tierras. Como te digo, pues, Alfredo, mi papá nunca fue investigado, ni nunca fue judicializado, ni nunca hubo una sentencia a través de que los bienes se adquirieron como narcotráfico o como lavado de activos. Entonces fue algo que fue creado a partir con mi papá y sus hermanos, donde fueron las sociedades constituidas legalmente, y a través de eso, como te iba explicando Alfredo, nosotros fuimos desplazados, constreñidos, amenazados, y esto lo denunciamos, inclusive ya Unidad de Víctimas me declaró incluido como un desplazamiento y homicidio de mi padre. Hago la adulación que no he recibido ningún dinero tampoco de actos administrativos. Y también se dice que cuando hay una inclusión en unidad de víctimas hay un desplazamiento incluido, porque nosotros perdimos los bienes a través de esos delitos, donde fuimos desplazados y despojados, pero hasta hoy en día no se ha hecho ningún proceso administrativo donde nos reconozcan esa restitución.
Estamos dialogando con Guillermo Ospina, un joven de 37 años, Sí, señor. hijo de Pedro Pablo Ospina Montoya, asesinado en la masacre de 1999 de el pasaje comercial Bomboná, en un salón de belleza, un hombre multimillonario. A ustedes, Guillermo, digamos en lo que en el mundo delincuencial se conoce como el amarre, ustedes sienten que han sido despojados del dinero, digamos con esa práctica mafiosa que les ha venido quitando y que le quitó. De hecho, usted es un joven que, digamos, hoy podía estar viviendo con una fortuna inmensa heredada de tu padre y que no has disfrutado nada de ese dinero. Así es, Alfredo. A través de las amenazas y el desplazamiento pues forzado que fue por la señora Mirna, donde dijo que ya los paramilitares estaban listos, donde tenía más de 30 hombres armados en las empresas y que no podíamos volver, pues porque le atribuyó al señor Carlos Castaño la muerte, y a través de eso nosotros todos fuimos desplazados, menos ella, porque ella fue la que se quedó con el poder y al mando de las empresas y de los bienes. Bueno, hablando de Mirna, hay un caso que aquí nos ocupa y es de una hermana tuya media, Nicole. ¿Qué pasó con Nicole y cuál es el proceso que a ella se le sigue? Hasta donde tengo en cuenta, pues ellos estuvieron involucrados pues con el señor Nelson Urrego, donde te informé, y a través de otros medios pues tengo como conocimiento de que ha sido involucrada en otros negocios ilícitos que han salido pues como en los medios de comunicación, pero como te digo, no. Yo perdí todo contacto desde 1999 y antes de eso tampoco tenía pues contacto con ellos, pues porque la señora misma Mirna le decía a ellos mismos pues que yo no era hermano de ellos, que no me hicieran caso, que no me hablaran, que no tuvieran contacto conmigo, y eso se presentaba ante la misma presencia de mi papá, al cual yo le manifestaba, pero pues lastimosamente él no llegó a intervenir o no tenía como esas razones, porque a todo lo hacían a través de espaldas de él. Muy bien, aquí hay un documento, dice órgano judicial, Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal, acto de reparto 35, inquisitivo, me imagino que esto es de Panamá, ¿cierto? Dice que el día 7 del mes de junio del año 2023, o sea, es muy reciente. Recurso de casación. Aquí hay un recurso de casación. Recordemos que el recurso de casación es el último recurso que en materia penal tiene cualquier ciudadano, digamos, para defenderse. Ese dice recurso de casación dentro del proceso que se le sigue a la señora Nicole Michelle Ospina Rodríguez, sindicadas por el delito contra el patrimonio económico, estafa agravada en perjuicio de la señora Elena Ostrovsky. Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Bueno, este es un documento oficial, lo firma la magistrada María Eugenia López Arias, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, me imagino esto es de Panamá, ¿cierto? Aquí vinculan a otras personas, el Binomar Acosta Quirós, Pedro Celestino Navarro Flores. Muy bien, entonces, su papá, aparte de las empresas que hemos mencionado, ¿tenía más empresas? Hasta donde tenga conocimiento, no, de las que te pasé información. ¿Ha habido extinción de dominio para ustedes en alguna propiedad, en alguna empresa? No, nunca ha habido ni extinción de dominio, ni ha estado tampoco investigada por lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Bueno, hay una carpeta gigante que tiene como 500 y pico de páginas que usted logró recuperar y recopilar, Guillermo Ospina. Dice que es una carpeta global que vincula a Mirna Rodríguez, ex reina nacional de la belleza de Panamá, ex esposa de tu padre asesinado, con la señora
Lorena Henao. En líneas generales, digamos, tú conoces el documento completo. ¿Qué contiene ese documento? Ese documento contiene una serie de traspasos a otras sociedades donde se ha ido investigado, donde también se puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación, pero hasta hoy en día no se ha hecho ninguna investigación pertinente sobre el caso. O sea, ha habido un juego de traspaso el bien, lo recupero, lo envío, lo traigo. Sí, señor. ¿Eso ha ocurrido históricamente? Sí, señor. Ese vínculo que no conoces mucho, por lo que veo, que tuvo la señora Mirna con el general Antonio Noriega, el exdictador panameño, seguramente la amparó a ella durante mucho tiempo en Panamá. Posiblemente. Posiblemente. Por eso emigraron a la ciudad de Panamá. Bueno, usted me hablaba de un bien de 40.000 millones de pesos. ¿Cuál es ese bien? Alfredo, hay muchos bienes, como era el bien de Autorradio, que es un bien de 18.000 metros cuadrados. Hoy en día, pues, muy, muy costoso. Y son bienes que quedaron a manos y a poderes de la señora Mirna junto con la señora Omaira del Carmen, donde aparecen acá, pues, donde yo aporto a la fiscalía por sus certificados de libertad, traspasados y usufructuados por estas dos señoras en las sociedades mencionadas. La señora Mirna tiene una propiedad, entiendo, grande aquí en la ciudad de Bogotá. Hasta donde tengo conocimiento, sí. ¿Cómo se llama y en dónde está ubicada? Creo que es en la Arboleda. ¿De qué es? ¿Un lote? ¿Qué No es? tengo conocimiento si es un lote o qué es lo que sea. Pero tiene un buen valor No tengo conocimiento. ese predio. Bueno, hay una villa llamada Villa Aura María. ¿Quién era la señora Aura María? Aura María era mi abuela. Mamá De de los Ospina. Ella era Montoya, Sí, señor. la mamá de tu padre. Sí, señor. ¿Y qué es esa villa? ¿Qué es? ¿Una finca? ¿Una hacienda? ¿Qué es eso? Hasta donde tengo conocimiento era una hacienda. Mi padre tuvo, pues, poder de esa y la adquirió, y luego la perdió. No sé cómo fue que fue los traspasos jurídicos de ese bien. O sea, realmente cuando usted habla de traspasos jurídicos, de movimientos, aquí lo que uno puede inferir es que definitivamente hacen lo que, digamos, y perdóneme la comparación, no estoy diciendo que tu padre lo haya sido, pero digamos aquí cuando cae un jefe de la mafia, cuando cae una mujer de la mafia, le cae mucha gente con más poder incluso y empiezan a hacer traspaso de bienes, con notario incluido, empiezan a recoger a la gente. Lo que uno observa es que, digamos, Guillermo, de alguna manera, tú has sido víctima de esa recogida. ¿Cómo es posible, y explíquenos por favor, que siendo socio de una empresa que crea tu papá, entiendo, en vida, no reciban ningún producto, digamos, de esa empresa que se llama Inversiones Rodríguez Vélez? Como te he manifestado, lo he denunciado ante Fiscalía, lo he plasmado, he hecho las denuncias, pero hasta hoy en día no se ha hecho ninguna investigación, ya que cada vez que iban de la Fiscalía, pues lo tomaban como en charla. Pues estos son cosas muy costosas, y usted por qué no tiene abogado, y usted por qué no ha hecho nada. Hasta las mismas fiscales me regañaban. Me sentía atemorizado, con miedo, con temor, pues porque uno va supuestamente a denunciar y pasa a ser de víctima a victimario. ¿Eso fue en Fiscalía de Medellín? Sí, Fiscalías de Medellín. Todo en Medellín. Todo en Medellín. Bueno, y lo que hoy conocemos es los grandes nexos, digamos, que esta gente ha tenido y el poder y manejo que han tenido, digamos, con fiscales, que eso es de sobrado conocimiento en la opinión pública. Incluso allá ha habido unos fiscales muy poderosos en la ciudad de Medellín, mujeres que han resultado muy vinculadas con todos estos actores criminales que, digamos, operan de esta manera. Ese derecho de petición, dentro de lo que usted conoce,
¿qué respuestas le dio la JEP? Entiendo que hubo una respuesta que la JEP les envía a ustedes cuando ofician ese documento que leíamos, que recibe la JEP y que recibe la propia fiscal, la doctora Camargo. ¿Recuerda usted alguna respuesta que ellos les hayan dado? No la recuerdo. Pues yo he hecho múltiples derechos de petición ante la fiscalía. Inclusive la fiscalía ha tratado de plasmar que yo he acosado a la fiscalía, donde yo les solicito respetuosamente que investiguen todo, que llamen a las personas, pero me han tratado, como te digo, Alfredo, como no víctima, sino como victimario. Muy bien. Efectivamente, la respuesta que le da la JEP a su familia dice básicamente un par de asuntos, y es lo siguiente: que tiene dos casos allí con el general Mauricio Santoyo, que le están siguiendo los dos casos, que no descartan la petición que ustedes hacen y que solamente esperan que el general Mauricio Santoyo se pronuncie. Ellos están muy atentos, conocen de este documento que ustedes muy documentados tienen y que le enviaron todos los soportes a la JEP a ver qué sucede. Guillermo, algo que no hayamos tratado que te parezca importante, vamos finalizando ya nuestra entrega del día de hoy sobre este tema, que digamos, cómo quisiera cerrar esta denuncia gravísima que usted hace hoy aquí en Periodismo Sin Corrección. Pues gracias, Alfredo. Pues le hago un llamado especial al presidente Gustavo Petro, que le solicite a la Fiscalía General de la Nación que no haga más caso omiso, que no pasemos de ser de víctimas a victimarios, y se investigue a esta señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez junto con la señora Omaira del Carmen Molina Mazo, a los generales Julio César Santoyo y Mauricio Santoyo, donde presuntamente tengo conocimiento que el señor recibió una suma de dinero por hacerse el que no sabía nada y por poder participar de esa movilización de esos grupos ilegales al margen de la ley que asesinaron a mi padre el día 21 de octubre. Y como te vuelvo a repetir y me disculpa, declaro responsable a la señora Mirna Victoria Rodríguez Vélez y Omaira del Carmen Molina Mazo, que cualquier acto que sea que atente contra la integridad de mi vida, ellas son responsables, como ya lo he plasmado ante la fiscalía y lo he dejado en escritos. Hoy lo hago en público ante este canal, que te agradezco mucho, pues porque aún seguimos temerosos y con problemas y no solamente han sido problemas, sino también tú sabes que uno también siente psicológicamente una tortura. Entonces te agradezco mucho y vuelvo y lo repito, le hago el llamado especial al presidente Gustavo Petro. Pues bien, que se haga justicia. Guillermo, hoy es la primera vez, luego de 34 años o mucho más tiempo, que un miembro de la familia Ospina Montoya, que ha puesto 9 muertos asesinados en todo este transcurrir, en 2 de ellos en masacres, incluido tu padre, se atreve a hablar, a denunciar ante un medio de comunicación, no solamente, digamos, de cobertura nacional, sino mundial, como es el Tercer Canal, esta serie y tan seria acusación. Usted es un joven, solicitamos desde ya protección toda para la valentía que has tenido de venir desde donde te encuentras viviendo, fuera del país, y estar aquí con nosotros contándonos y recreando con documentos en mano todo este transcurso de sangre durante los últimos 34 años.
Nos ha acompañado Luisa Olarte, estudiante en prácticas de periodismo de la Universidad IMPAU. Luisa, ¿qué le queda después de escuchar todo esto, tú como persona joven, como una periodista en proyección, después de escuchar lo que otro joven nos cuenta y que el país y el mundo conocen después de todo este macabro relato? Pues es muy triste. Es muy triste que después de 25 años de que tu padre haya fallecido, no te hayan colaborado en nada, que incluso se me encoge el corazón de saber que te tratan así en la fiscalía, que tu dolor es palpable en esta mesa. Muy bien, tranquila, Luisa, sabemos que, mucha gente allá debe estar sintiendo lo mismo. Mucha gente en Medellín y en el Valle del Cauca que conocen esta historia de sobra debe estar sintiendo lo mismo. Los jóvenes colombianos sufriendo el rigor de una descomposición espantosa que patrocina el propio Estado colombiano. Un Estado no en estado de sitio, un Estado sitiado por los bandidos y imperdonablemente, como lo pudimos demostrar en este programa de hoy, desde la cúpula, desde el propio presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en este momento con los pillos hermanos Santoyo, generales de la República, y bueno, con no pocos criminales como los Castaño, los Urdinola Grajales, esta señora Mirna que ha de ser juzgada en algún momento. Y bueno, aquí lo que para finalizar queda es como dice en la Biblia Amós 9:2, aunque caben hasta las profundidades del abismo, de allí los sacará mi mano, aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aquí se empiezan a caer cosas que estuvieron tapadas por 3 décadas y más con este periodismo de investigación. A ustedes muchas gracias. Mañana nuevamente en otra entrega grande de este periodismo sin corrección. Feliz día.